Muy buenas tardes a todos los que se encuentran ya en sala, dispuestos a disfrutar esta segunda jornada con Bocaribe y su propuesta frente a la gestión del patrimonio y las audiencias dentro de la estrategia trayectoria del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, de Narrativas Sonoras del Ministerio de Cultura. Gracias a todos los que han encontrado en estas sesiones pues oportunidades también para reconocerse, para compartir, para quizá también aprender, para compartir cosas frente a todo lo que viene sucediendo con las radios, en este caso comunitarias, pero también frente al sonido y frente a todas estas propuestas que nos han tenido estos 2 días muy emocionados con todos estos aprendizajes. Hemos recorrido nuestro país con ustedes, los que han aceptado esta invitación. Hemos reconocido también todas esas narrativas, todas esas apuestas, todos esos sentires que hay por las diferentes regiones y territorios de nuestro país. Y hemos transitado también por unos conocimientos muy importantes frente a lo sonoro, desde las franjas infantiles y juveniles con la Esquina Radio. También pasamos en Bogotá, por ahí en el occidente, con Suba al Aire y esas narrativas que son incluyentes, esas narrativas que nos permiten también tener otra mirada frente a nuestro territorio y sobre todo a esas comunidades y audiencias que tenemos, esas distintas narrativas que hay para hacer y tener nuestros contenidos. Y ahora, con la primera jornada de ayer, de 4 a 6, y hoy la segunda, en el mismo horario, tendremos a Bocaribe y la gestión del patrimonio y las audiencias. Recomendaciones especiales. Ahí en el chat van a tener el registro para que ustedes registren su asistencia, por favor. Es muy importante que hagan esto porque recuerden que estas jornadas son certificadas por el Ministerio de Cultura y para certificarlas, pues vamos a tener que completar las 4 horas de la formación, en este caso en gestión del patrimonio y audiencias con Bocaribe, las 2 de ayer y las 2 de hoy, pero para eso necesitan el registro de asistencia, así que muy importante que lo diligencien antes de terminarse la sesión, porque después no va a ser posible, así que les recomendamos muy especialmente ese registro de asistencia, no se demora nada diligenciándolo, es muy rápido, así como también al finalizar la jornada de hoy van a tener una evaluación, que también ahí en el chat van a encontrar el link, van allí y en un minutico diligencian la información que pedimos como evaluación. Es muy importante para nosotros, para el equipo de trayectorias, para narrativas sonoras, para la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos, tener de ustedes esas apuestas de lo que vivimos estos 2 días, tener también sus inquietudes, tener también los aprendizajes que hay frente al ejercicio de formación, porque esto también merece que se continúe y ojalá en escenarios ya presenciales, que se recorra nuestro territorio como lo hemos recorrido de alguna manera aquí en lo virtual. Así que les recomendamos también ese formatico que deben diligenciar como evaluación. De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por aceptar esta invitación y recuerden mantener los micrófonos silenciados. Pueden levantar la manito si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si quieren intervenir o también a través del chat. Nuestros compañeros de Bocaribe van a estar pendientes para que este ejercicio entonces pueda realizarse. A todos muchas gracias, bienvenidos, gracias por gozarse estos espacios, por compartir todos esos conocimientos y quedamos entonces desde el norte de nuestro departamento, allí en el Mar Caribe, desde Barranquilla, con Bocaribe. Muchas gracias sí, a Milton Patiño, muchas gracias a Iván Mercado por este ejercicio y adelante compañeros, quedamos en esta sesión de gestión del patrimonio y audiencias. Bueno, nada, como dice ahí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe porque seguramente han tenido, pues, no solo la jornada de hoy, quienes han participado en las otras, en los otros espacios, sino que pues es viernes, cansancio de toda la semana y nada, pues somos conscientes de eso.
Y bueno, trataremos, al igual que ayer, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que funcione este espacio. Entonces, pues hoy somos menos personas, de pronto eso también favorece para algunas cosas que vamos a hacer. No obstante, es importante que como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hagamos un ejercicio muy parecido al que hicimos ayer, de saber un poco cómo están ustedes de ánimo, porque la jornada de hoy tiene bastantes cositas y pues trataremos de que sea lo más fluido posible, pero no sobra como preguntarles cómo se sienten hoy. Y para eso pues usaremos un poco lo que usamos ayer, que es una calificación a unas opciones, pero hoy se incorporaron, a partir de ayer, se incorporaron unas como opciones que van a ver ahora a continuación. Entonces, si ven en la pantalla, ahí tenemos como las opciones, donde ven que el 1 tiene 3 opciones de 1, el 2 y el 3. Entonces les voy a pedir que en el chat, tal cual como ayer, eh, o como somos menos personas, también pueden comentarlo si quieren. Cuenten un poco cómo se sienten en este momento, cómo están de ánimo en este momento. Ok, Laura dice que es la 1, jajajaja. Juan Carlos Sánchez dice que es 1. Y yo creo que Laura tiene la patente de ese jajaja. 1, ¿quién más está por ahí? ¿Quiénes más están por ahí? A ver, Rochi dice que 1. Rochi Fernández. ¿Quién más? Y que no pasa nada si hay un 2, un 3, porque si nos salieron un poco de 3, la mayor responsabilidad nuestra de subir el ánimo, ¿no? Exactamente. Sí, Fausto está bien. Melba. Ya según el estudio de audiencia, perdimos como casi la mitad de la audiencia ayer a hoy. Sí. Emisora Charalá dice 1, jajajaja. Guillermo Patiño también 1. Bueno, ¿quién falta? Creo que Melba dice que está, aquí estamos, jajaja. ¿Falta alguien, Milton? ¿O todas las personas han respondido? Fernando, un jajaja. Ok. Bueno, Brigitte, por favor, ¿cómo te sientes? Ahí va llegando. No, tranquila, tranquila, está bien. Listo, Lo entonces. importante es sumar. Sí, entonces hay varias personas que están en el 1, jajaja. En el 1 y en el 1, jajaja. No hay en este momento, pues. Y si hay una creatividad de un 1, sorpresa, lo que quieran. Entonces, nada, bueno, con este panorama, pues, de ánimo, que pues está bien, para arrancar. Y como lo dijo Milton, si estuviera en el 3 o en el 2, pues bueno, la idea es que no baje al 3 y el 3 tratar de subirlo al mínimo al 2, pues haremos nuestro mejor esfuerzo. Sabemos que es viernes, que hay cansancio, que después de jornadas largas, pues también el ánimo decae un poco, pero también si están en este momento aquí es porque pues tienen un interés en lo que vamos a seguir compartiendo en lo que queda de la tarde. Entonces, nada, pues ayer en la sesión básicamente fue esto, como conocernos un poco y conversar alrededor del tema de patrimonio cultural. Habían otras cosas planeadas que pasaron para hoy. Y pues la idea de hoy es conocer algunas experiencias participantes de ustedes, pues si quieren comentar algunas cosas y otras que que están compiladas en este proyecto de trayectorias sobre el tema de gestión del patrimonio cultural. Digamos que a través de testimonios y cosas así nos aproximaremos al tema de la recuperación, de la digitalización y la catalogación y difusión.
Y digo aproximaremos por lo que comenté ayer, de que no era un espacio especializado en esto, sino simplemente como aproximarnos a los temas a partir de experiencias que están ahí. Y por otro lado, ya este sí es un trabajo en conjunto que vamos a intentar hacer en unas salas pequeñas. Como hay poca gente, pues se pueden dividir en grupos más pequeños, que puede permitir como el diálogo. Vamos a tratar de pensar en conjunto en un dispositivo, experiencia o aparato, por decirlo de alguna manera, para compartir el patrimonio cultural entre las radios y con la audiencia. Eso es lo que esperamos poder llevar a cabo acá y que el tiempo nos dé. ¿Alguna pregunta hasta el momento o puedo seguir? Ok, asumo que está claro. Entonces, nada, ayer, producto de la conversación que tuvimos y que algunas personas participaron de manera activa, muy activa, recogí esto que son preguntas o ideas problematizadoras que surgieron ayer. Entonces las voy a recapitular, pero también les pido a ustedes, por eso hay unos espacios en blanco ahí, que si recuerdan alguna idea o pregunta de esas que surgieron ayer, claves, las podamos poner aquí, porque esto nos puede servir también para nuestras reflexiones una vez nos vayamos de acá. Entonces, había una pregunta sobre cuál era la diferencia entre memoria cultural y patrimonio cultural, que la planteaba, si mal no estoy, Alfredo. Otra idea que surgió ayer fue que el patrimonio cultural se puede y debe cuestionar, no aceptarlo tal cual y transferirlo tal cual, sino que tenemos esa oportunidad. También estaba otra pregunta que era como, ¿quién puede o debe institucionalizar el patrimonio cultural? En un intercambio de ideas que hubo ayer al respecto de eso, de lo instituido y lo legitimado, que tiene que ver con la otra pregunta, que lo Las gafas que no veo nada aquí. a lo legitimado. Y Hay ayer como un micrófono por allá encendido, creo. Disculpen, un momento. Un segundo. Ok, si lo institucionalizado es igual a lo legitimado, por ejemplo, una pregunta que quedó ahí como en el aire, decir si el patrimonio cultural se puede, debe escalar, ¿no? Porque ayer hablaban de que hay patrimonios que solo pertenecen a un grupo muy específico y que no necesariamente todo el mundo se va a sentir representado, entonces si se debe, puede escalar, aumentarlo, volverlo más general. Y otra pregunta que yo pues compilé ahí de lo que mencionaban ayer en la conversación es cómo se resuelve la disputa de dos miradas muy distintas sobre un algo del patrimonio cultural. Que decían, bueno, en este caso si unas quieren decir si esto es patrimonio y hay que perpetuarlo y otras personas dicen, no, eso hay que reevaluarlo, no se puede perpetuar. Entonces ahí cómo se resuelve esa disputa. Abriría el micrófono en este momento para ustedes, para saber si hay otra idea de las compiladas ayer que se me escapó y que podemos anotar acá en este tablero, si alguna persona quiere como contar al respecto. O si la escribe, estaremos atentos al chat también. También. Ok, entonces prosigo. Pásale el borrador a los espacios en blanco. Exacto. Entonces, bueno, ayer digamos que en estas diferencias que se veían del tipo de patrimonio que existe, estaba bueno, como lo mencionaron, el material, el inmaterial. En el material que se subdividía en dos, que era el inmueble y el mueble. Ya el mueble que se puede transportar, por ejemplo, con facilidad, no sé, un cuadro o algo así. Y el inmueble que no se puede mover con facilidad, tipo edificio, un gran monumento, ¿no?
Pero sobre todo lo que creo que es clave para la discusión de lo que nosotros estamos haciendo, no porque aquello no sea importante, pero incluso en los pequeños relatos que ustedes compartieron, y eso, digamos que mucho giraba alrededor de esto, del patrimonio inmaterial. Entonces yo quiero como mostrarles una clasificación que hace una división del ministerio que justamente tiene que ver con el patrimonio inmaterial, cultural e inmaterial. ¿Lo están viendo ahí en este momento? ¿Me confirman si ven Se ve la pantalla con el enlace únicamente. Sí, por eso dice patrimonio cultural e inmaterial. Es esta. Sí, señor. Listo, ok. Entonces, nada, este es una página del ministerio que justamente se llama así, patrimonio.mincultura.gov.co, que pueden visitar cuando quieran. Y tiene, bueno, la definición de lo que es patrimonio cultural inmaterial. No vamos a entrar en estos detalles. Justamente la invitación es que lo puedan consultar después con mucha tranquilidad. Pero algo que quería mostrarles para pensar un poco en sus microrelatos y en cosas que podemos ir atando en la medida que vamos conversando es esta clasificación que está debajo, que ya nos invita a pensar y a esclarecer algunas cosas sobre lo que en el ministerio consideran patrimonio inmaterial a partir de todos los estudios y de todo el trabajo que han venido haciendo. Entonces, este cuadro, como ven, es un cuadro extenso, desde que habla de, por ejemplo, clasificar como patrimonio inmaterial, cultural inmaterial, la lengua, los lenguajes y la tradición oral, los sistemas normativos y formas de organización social tradicionales, conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo, la producción tradicional y propia, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, medicina tradicional, artes, actos festivos y lúdicos, eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, cultura culinaria, patrimonio cultural inmaterial asociado a espacios culturales, juegos y deportes tradicionales y patrimonio cultural inmaterial asociado a los eventos de la vida cotidiana. Esta clasificación, digamos que ya si uno también entra como al detalle a verla, pues sí, está en la discusión que ponían ayer sobre, bueno, pero se ha ido ampliando bastante eso del patrimonio, porque claro, ya se dejó de pensar que el patrimonio cultural eran solo cuadros o eran solo grandes obras de grandes artistas, sino que hay un montón de cosas que han empezado a ser consideradas y validadas, pues, de cierta manera por las instituciones o ciertos estamentos como patrimonio cultural inmaterial. Y eso es importante porque ya no es solo, que eso también creo que lo decía Fausto ayer, ya no es solo que un grupo dice esto es mi patrimonio, sino que otro grupo humano también en otra instancia, otra esfera, también reconoce eso, porque eso también es importante, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente no sucedan cosas que suceden con el patrimonio, ya sea material o inmaterial, en situaciones de crisis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto sí, aparte como de lo que le quería mostrar ayer, de manera muy somera, de pronto, si ustedes tratan de hacer recordar y de su micro relato, de pronto algo de lo que mencionaron o varias cosas de las que mencionaron, seguramente se ubican en más, o sea, hay más de una de las cosas que ustedes mencionaron en este gran cuadro, que pueden visitar ya con mucha más calma. Y acá, pues digamos que hay hay material que puede ser de uso
o más bien al cual pueden acceder y que puede ser muy útil en la reflexión sobre esto del patrimonio cultural inmaterial y cómo desde las radios, al tener más acceso a esta información, pueden también pensarse estrategia y eso es también algo que iremos a ver. Como ven, acá hay unas guías, explican sobre las convenciones, hay guías metodológicas y quería mostrarle sobre todo eso el cuadro anterior porque ayuda mucho también a eso, que de pronto hay cosas que no considera, que hace en su cotidianidad y que hacen parte del patrimonio, y hay otras que no considera simplemente porque están lejos de uno, porque no pertenecen al grupo humano o a las prácticas del grupo humano donde uno habitualmente está. Pero eso no significa que no sean parte del patrimonio. Entonces voy a dejar esto ahí, lo dejo como un insumo para que profundicen, porque me parece que alrededor de lo del patrimonio cultural inmaterial es que hay más trabajo de lo que hacemos en la radio sin pensarlo tan profundamente, pero está un poco más alrededor de eso, más que del patrimonio material, mueble o inmueble. Sin embargo, hay cosas, pero creo que es más por el lado del patrimonio inmaterial. Ok. Ahí están viendo mi presentación otra vez. Se quedó, pero lo que no vimos fue el cuadro, Iván. Se quedó en el título de patrimonio más el enlace como título. Espera un segundo entonces. Porque Pero como ya invitaste a que lo consultaran y ya lo... No, pero igual lo muestro un momento rápido porque si no... Segundo, porque no se vio nada del cuadro. Exacto. Es este. Ahora sí lo están viendo. Sí, ahora sí. Ok, a esto era lo que me refería. Como ven, aquí están las clasificaciones que ahorita que leí solamente como los títulos. La página está ahí, patrimonio.mincultura.gov.co. Tiene esta clasificación sobre patrimonio cultural inmaterial, que me parece que es valiosa para las reflexiones que tenemos que seguir haciendo en la radio, de lo que queremos cubrir, pero incluso de lo que ya hemos cubierto, de lo que estamos trabajando, de lo que estamos visibilizando, y nos da más elementos y herramientas. Y la otra parte, un segundo que... Okay. Y lo otro está aquí en este otro enlace donde dice fortalecimiento de capacidades. El fortalecimiento de capacidades, ahí era donde decía que pueden encontrar guías que permiten mucho conocer más sobre el tema de patrimonio cultural inmaterial, sobre gestión, por ejemplo, sobre política, salvaguarda, y eso para las personas que están mucho más interesadas en profundizar. Esto funciona mucho para seguir como en el fortalecimiento de esa línea, si se quiere fortalecer dentro del medio. Okay. Iván, solo agregar, pues, importante decir que la apertura, pues, que nos plantea Melba y todo el equipo, pues no significa que todo lo que ocurra con la radio esté en un marco institucionalizado por el ministerio. Se encuentran trabajos muy interesantes en muchas universidades. Ayer alguien mencionaba, y parte de lo que colocó Iván como puntos de tensión o puntos críticos, pues está dentro de lo que una de las compañeras decía, que se movía el tema de la caída de algunos monumentos y cuáles debían estar y no, que fomentan un tema del pensamiento crítico y que hay pues toda una corriente que mueve sobre lo que debía ser o no de este tipo de planteamiento. Entonces, tener como que la apertura también en la Universidad de Antioquia, hay otras, muchas universidades tienen estudios y demás, pero digamos que esta es como la más cercana que tenemos y que habrá muchas otras fuentes con toda la libertad de ampliar sobre el tema. Sí, exactamente, sí. Lo cito porque el ministerio es como la entidad que eso, como que está encargada de ella, ha hecho un trabajo alrededor. Lógicamente no, hay otra gente que tiene otras lecturas, tiene posturas de pronto más críticas frente a ciertos planteamientos, y esto es como una aproximación para verlo ahí, y coincido contigo que seguramente en los grupos ya de debate y más específicos sobre patrimonio habrá más lectura por hacer.
Listo, entonces quería como mostrarles eso porque funciona para de pronto investigaciones que quieran hacer, esclarecer algunas cosas y ahí hay un insumo, al menos de arranque para quien no tiene tanto conocimiento, porque para quien ya ha hecho cursos y eso, de pronto esto no le funciona tanto. Listo, entonces como estamos hablando de patrimonio inmaterial, que lo mencioné, que era como un poco más hacia donde iban algunas cosas de las que mencionaron ayer en sus microrelatos, también está conectado con el trabajo que hizo Trayectorias en este tiempo, de tratar de ayudarnos a varias radios a encontrar cómo contar un saber que teníamos, cómo organizarlo, ir haciendo unos procesos, y este encuentro de ayer y hoy tiene que ver también con otra fase, que es cómo compartir eso que se organizó de cierta manera, y tiene mucho que ver, o sea, está muy conectado esto que nos tocó a nosotros compartir con ustedes, organizar para compartir, en el proyecto de Trayectorias, ¿no? Esta es la dirección de Trayectorias. Ahora voy a ir a la página, voy a dejar de compartir. Seguramente las personas que han estado en las otras sesiones han visto la página, pero nos sobra ponerla para verla, porque es parte de lo que vamos a trabajar. Me dan un segundo, por favor. Listo. Ok, ya les comparto. Ok, esta es la página de Trayectorias, que es una página que compila 25 saberes de 23 experiencias de radio comunitaria a lo largo y ancho de Colombia, y que en un trabajo de ires y venires, de diálogos, de reuniones, dio como resultado esta página. Y en particular, pues digamos que lo que enlaza con lo que hemos venido hablando entre ayer y el ratico anterior es este tema de la gestión del patrimonio. Entonces, acá en la página, pues pueden ver, está compilado 12 saberes de 12 experiencias de radio comunitaria, no lo que hace en su totalidad las radios, sino de una experiencia de cada radio, o sea, una experiencia de 12 radios, que tiene este enfoque, tiene el enfoque de gestión del patrimonio. No sé, me gustaría invitar a Milton, a Guillermo, en este momento. Guillermo, si pudieras contar muy brevemente cómo llegaron a la clasificación, o sea, cómo fue la discusión para decir, bueno, tenemos estos tres grandes bloques, son franjas infantiles, juveniles, distintas narrativas y en particular gestión del patrimonio. ¿Podrías como muy brevemente contarnos al respecto? Que es como el 50% de la producción que se Sí, lo que pasa, bueno, primero fue al comienzo habíamos definido como 7 categorías, pero pensamos son muchas, hay que agruparlas de otra manera, y finalmente creamos estas 3 de acuerdo a los saberes que nos compartieron las emisoras en gestión del patrimonio, en franjas infantiles y juveniles y en las distintas narrativas. Pero claro, hay algunas, sobre todo entre las distintas narrativas y la gestión del patrimonio, hay muchas que podrían estar en alguna de las dos, porque esos saberes que tienen hacen parte del patrimonio o hacen parte de las audiencias, porque es que lo otro es que no es solo gestión del patrimonio, sino que también ahí están las audiencias. Y como por ejemplo las distintas narrativas, pues ahí hay distintos públicos, ahí hay campesinos, pueden haber también niños y jóvenes, pueden haber afrodescendientes, distintas poblaciones, entonces también eso hace que pudieran estar en audiencias o pudieran estar en narrativas, pero un poco con el ánimo también de que no quedaran todas recargadas y que donde conocimos, de acuerdo a lo que ellos nos contaron, que se ajustaba más hacia el patrimonio o se ajustaba más hacia lo que es la nueva narrativa, pues por eso la clasificamos allí. En la que no hubo lío fue en la de niños y jóvenes, porque empezando, porque no son muchas,
O sea, en los 25 saberes solo hay 4, y solo había una con jóvenes, por ejemplo. Las otras 3 son con niños. Entonces, esa fue mucho más fácil clasificarla, pero obedecieron a una manera en que nosotros necesitábamos clasificarlas primero para que se entendiera un poco más el ejercicio y para que sobre todo estos talleres y estos encuentros de formación pues tuvieran también esa manera de poderlos hacer, porque no podían ser 7 talleres o no podía ser uno solo, sino que ojalá fueran tres talleres, y por eso también la clasificación de acuerdo a lo que veníamos desarrollando en trayectorias y luego en este encuentro de los saberes de la radio comunitaria. Entonces, de esa manera los clasificamos y, como les digo, hicimos primero 7, luego hicimos un colador y ya definimos 3 categorías, metimos ahí y vimos que habían muchas repetidas en las 2 categorías, fuimos mirando una a una cuál correspondía a dónde, qué tenía más fuerza, y allí la fuimos colocando y de esa manera definimos las categorías, pero seguramente van a encontrar que esta me parece más de audiencias, o esta me parece más de narrativas, o esta más de patrimonio. En esa sobre todo hay esa posibilidad. Sí, conocer el tras bambalinas funciona también, y como estamos en este espacio, pues funciona mucho porque no es arbitrario, tal cual como tú lo describes, pues hay como un método de cómo se llega ahí, y aparecen estas tres categorías, y porque hay una muy particular que se llama así, gestión del patrimonio y audiencias, como tal lo mencionas. Entonces, en esta página se puede profundizar. No obstante, ahora vamos a tomar un par de experiencias particulares que es las que vamos a desarrollar, pues, que es lo que viene. Dejo acá de compartir un segundo y vuelvo a mi presentación. Entonces, ahí ya deben estar viendo la presentación. Entonces, para ver cómo es que estas radios han gestionado el patrimonio cultural, yo escogí como dije, dos experiencias. Luego hablaré muy brevemente de las otras, pero creo que estas 2 me funcionan. No es que sean las mejores ni nada, no, me funcionan para este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, por eso la seleccioné. Voy a ponerles para que escuchen. Les pido que por favor escuchen de manera muy, muy atenta, porque vamos a conversar luego de eso. Mejor dicho, voy a abrir el micrófono para que ustedes también comenten un poco su percepción. Entonces, vamos a ir a Tumaco, a Nariño, y vamos a escuchar qué es lo que nos va a contar la gente. Entonces, no les doy pistas, sino que voy a poner a sonar. Dame un segundo. Y aquí está abriendo el reproductor. Dame un segundo. Empecé a mirar cómo eso. En la vereda del Encanto, sobre el río Mira, frontera con el Ecuador, mi papi había construido un asiento largo de guadua bajo un palo de naranja. La gente que iba hacia el Ecuador, cargada de panela de coco, envuelto y charuco, asentaba sus canastos para descansar. Mi mami hacía unos deliciosos panes y limonada. La gente, sin conocerse, empezaba a conversar, a contar historia de lo que había pasado en el camino. Desde muy niño empecé a mirar cómo eso se generaba, ese diálogo, sin las personas conocerse. Años después, estando en un evento en la vereda San Pedro del Vino, en el río Patía, sobre una loma había una pampa similar a la pampa del Encanto, donde estaba el mentidero. En ese momento se me prende el bombillo y me traslada a toda esa infancia, y es allí donde nace la idea de convertir ese escenario natural en un programa
de radio, para llevarlo con la misma esencia, donde la gente se pone a conversar sin proponerse. Planteamos la idea a la emisora comunitaria y cultural Tumaco Estéreo, que fue aprobada de una, para empezar a desarrollar El Mentidero como programa de radio denominado Espacio Cultural para Tejer Historia. Se construye ese programa como una estrategia de comunicación, el cual es sacado de la cabina y llevado hacia los espacios de las comunidades. Compañero Leo, escuchando este relato, ese conocer estas historias, cómo nos reuníamos en familia, me hace acordar cuando mi abuela llegaba del campo, nos reunía en familia, ahí en la sala, ahí en el piso. Entonces ella nos empezaba a contar cómo eran nuestros ancestros, nos empezaba a contar cuentos, empezábamos también como a ese ejercicio de las adivinanzas. Y uno pues muchacho, ¿no? Uno muchacho y le seguía como la corriente. Tanto era que en la mayoría de las veces nos mandaba a la cocina a ver algo y no había energía. Y como entre mitos, entre todas esas leyendas de cómo la gente enterraba a su ser querido, a nosotros nos daba miedo ir a la cocina, porque pensábamos que allá nos iba a salir alguien. Entonces, como resaltando esos espacios que también se daban ahí en la casa, porque era la reunión de la familia, entre el más pequeño hasta el más grande. Precisamente, Magali, allí está la clave, ¿no? Allí consiste ese saber hacer, contar desde las experiencias, contar desde las historias, contar desde la vivencia y visibilizar todo ese saber, esa práctica ancestral que desde niño ha venido transmitiendo nuestros abuelos, bisabuelos, para convertirlo en una historia y que muchas personas también puedan conocer lo que se ha venido manejando de tradición en tradición. Estos espacios son escenarios debajo de un árbol de mango, debajo de un palo de almendra, en el patio de la casa, frente a la orilla de un río, en los mismos parques. Allí se desarrollan estos encuentros y donde la comunidad también empieza a acercarse para contar sus historias, porque cada uno, cuando ya escucha contando tu historia, otros también quieren contar la de él, bueno, y se va haciendo ese diálogo intergeneracional, porque allí también participan los adultos, pero también niños y niñas, los jóvenes. Y esto permite de que ese saber ancestral también ellos lo vayan recibiendo y se vayan conectando con la historia. Ese es el aporte significativo que hace El Mentidero desde diferentes escenarios. Y a buena hora, la emisora comunitaria y cultural Tumaco Estéreo viene a hacer esta estrategia de comunicación, de cómo la comunidad piensa, qué tiene la comunidad para contar, cuál es el problema de la comunidad, y llevando los micrófonos a ese sector, a ese barrio, a esa vereda o a esa comuna, nos damos cuenta de muchos problemas, conocer esos talentos, conocer ese potencial cultural que hay en nuestros barrios. ¿Y dónde está la clave para poder generar todo esto? En conocer la identidad, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. La clave está en la esencia natural del saber ancestral de las personas, porque cada uno tiene una historia para contar y esas historias son parte de nuestra vida. Está la esencia, está arraigado con los territorios. Entonces, desde El Mentidero, espacio cultural para tejer historia, estamos reconstruyendo el tejido social. Ese es el aporte como una estrategia de comunicación. Producto realizado por la emisora comunitaria Tumaco Estéreo del municipio de Tumaco, Nariño. Somos Trayectorias, un proyecto de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, financiado con el apoyo de Proimágenes. En la vereda. Ok, abro el micrófono para que quien quiera comente al respecto de esto que acaban de escuchar de Tumaco Estéreo. Hola.
Pues yo creo que un saludo para todos primero. Creo que es importante reconocer cómo ese patrimonio, lo que venimos reflexionando, ¿no? Aunque muchas veces no sea institucionalmente legitimado, nosotros como radio comunitaria nos encargamos o asumimos ese rol de mediadores de posicionar esos saberes, ¿verdad? De que tengan un espacio dentro de la radio para que se conserven, para que se expresen creativamente, como lo decíamos ayer en la definición de patrimonio, y para que digamos que se puedan preservar manteniéndolos de generación en generación. Entonces, ¿cómo un saber tan local, un saber barrial, se puede convertir en un patrimonio cultural para esa comunidad, para esas personas que habitan en ese territorio? Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero también chévere si pueden comentar. Bueno, buenas tardes para todos. Yo creería que esto también nos invita a que en este trabajo colaborativo nos veamos todos como una sola radio comunitaria donde este patrimonio oral e inmaterial nacional pueda enriquecer nuestras parrillas de programación. O sea, para mí en lo personal sería emocionante poder tener este tipo de narrativas en La Cometa, por ejemplo, para que desde este territorio puedan conocer también lo que sucede en otros territorios y vernos como esa radio comunitaria, una sola que promueve toda esta oralidad inmaterial que nos identifica también como colombianos, ¿no? Creo que eso es importante evaluar hasta qué punto podamos realizar ese tipo de ejercicios. Claro. ¿Me das tu nombre, por favor? Es que no aparece acá. Perdón, Lina Marcela Pico. Ok, Lina. Bueno, Laura menciona lo del rol del mediador, o sea, cómo en esto se reitera que nosotros, las radios, los que hacemos radio, las que estamos en las radios comunitarias, somos mediadores, ¿no?, entre una audiencia y también lo que pasa ahí. Y en el caso del patrimonio cultural, pues sin de pronto pensarlo tanto solamente como en nuestra práctica, somos esa mediación, ¿no?, y jugamos un rol muy, muy importante. Y la otra parte que menciona Lina, que tiene que ver con, bueno, y esto, ¿por qué no solo suena en Tumaco, sino por qué no empieza a sonar, o por qué no hace parte, por qué no se integra dentro de las radios comunitarias, que somos muchas en muchos lugares de Colombia? Esa es una pregunta que vamos a intentar resolver un poquito más adelante. Entonces, sirve este ejemplo de... Iván, perdona. Adelante, Milton. Iván, no, es que hay cosas que causan curiosidad. Yo de pronto, uno tiene ya ahora como la manía que mientras va oyendo hablar de algo, va googleando que decimos. Y uno dice, mire qué curioso, como lo define el amigo de Tumaco, en cierto modo, si estamos conversando aquí y el lugar fuera virtual y fuera este espacio y se mantuviera, estaríamos construyendo un mentidero. Entonces, a veces uno se familiarizaba con el mentidero político, decía, y lo asociaba muy como que eso que será, pero nunca ahonda. Ahora que lo decía y lo describe, fíjate que me puse a mirar aquí un diccionario y dice vocabulario, se define un paraje, lugar, zona, un sitio donde se congrega, reúne o asiste personas para poder conversar, hablar o dialogar. Conjunto humano, un ambiente en donde comentan algo, suceso, noticia, alguna novedad. Pero fíjate lo interesante, pues a mí me llamó la atención y por eso lo comento, que hasta muy importante volver sobre ese nombre, como él lo definió exactamente, decía, debajo del árbol, debajo del lugar, y se reúnen para conversar. Entonces, bienvenido eso que tú dices, que en otros lugares ya ese concepto de mentidero que nos regalan los de la emisora Tumaco Estéreo nos va ayudando a construir colectivamente muchos mentideros. Exacto. Y eso es importante, es decir, ese ejercicio que tú hiciste como de ir, seguramente algunas personas acá luego con calmita mirarán, ahí está en la página, hay cosas que yo tampoco sabía, que he ido descubriendo también, porque este ejercicio ha sido de intercambio, ¿no? A partir del mismo ejercicio de construir
eso, pero también como de empezar a redimensionar, o más bien seguir redimensionando, hombre, lo que se viene haciendo desde la radio comunitaria y todos los aportes que de pronto no somos tan conscientes de eso porque el día a día estamos ahí resolviendo y haciendo, pero como que es muy, muy, muy importante. Cosas que están pasando ahí, que son muy pequeñitas, que están muy en la comunidad, pero que son, o sea, son muy, muy, muy potentes. Entonces, nada, esto es como un ejemplo de cómo Tumaco decide gestionar el patrimonio cultural inmaterial, que también tiene una parte material, por lo que dicen, de la construcción, del techo, de tal, pero sobre todo cómo retoman una idea y ven que tiene una potencia radial y se vuelve una excusa para reunir gente, conversar, porque en esencia ya es eso, era como el espacio de conversación. Y así como Tumaco diseña esa estrategia, pues otras radios, que son las que ustedes ven ahí en los 12 saberes, han gestionado el patrimonio cultural o tienen estrategias de gestión del patrimonio cultural de maneras muy, muy diversas, muy, muy diversas. Y por eso le hacía la pregunta a Guillermo, porque eso servía un poco para mostrar cómo la reflexión también de personas como Melba, como Guillermo, como Mayra, que estuvieron ahí viendo, de pronto ellos ven cosas que uno en el andar no ve, y a su vez el hecho de que se hubiese posibilitado organizar esa información de la manera como se organizó, a mí me permite ver y proponerles estas formas, que es las que yo encontré como de lo que se podría denominar gestión del patrimonio dentro de las emisoras, cómo lo hacen, están en sus relatos. Yo traté de sintetizarlo lo que más pude. Seguramente si alguno de ustedes hace una lectura sí, en otro momento encontrará otros elementos. Yo les propongo esta. Entonces vemos aquí un mapa de 12 emisoras en distintos lugares de Colombia que gestionan el patrimonio cultural regularmente inmaterial de distintas maneras. Entonces voy a hacer un paso muy rápido. Entonces ya teníamos a Tumaco, que es la que abre este mapa con ese relato del mentidero y cómo surge. En Impacto Estéreo, la manera como ellos lo hacen es a través de contar o de resaltar la historia de Villa del Rosario, pero para que eso genere movilización hacia los sitios históricos y se mantengan, se dialoguen, pero entonces es otra manera, ¿ya? Entonces toman la historia y nada, lo que hacen es motivar a las personas para que aprecien ese patrimonio ya en algunos casos material, como de plazas, de monumentos, y estén ahí y hagan cosas. Entonces fíjense que eso es una manera distinta a la de Tumaco. Por la misma línea de historia está Neiva Estéreo, y digamos que ellos pues parten del hecho de los datos históricos de una obra que se llama comprensiva, obra historia comprensiva de Neiva, y cómo esos datos históricos de pronto son duros, sirven para que nuevas generaciones también conozcan un poco la historia. Y por ejemplo, en el caso muy puntual, esto surge en pandemia como una respuesta al encierro y eso, pero para que no se pierda como ese vínculo con el lugar, con la historia del lugar. Entonces crean esta estrategia muy enfocada en su historia, pero justamente para eso, para mantener el vínculo. En el caso de 1A Estéreo, lo que hacen es una cosa totalmente distinta. Diseñan un club de oyentes, producto de una estrategia luego de una década de estar trabajando, y lo que hacen es gestión de la comunidad. Entonces ahí digamos que no específicamente hay como un elemento patrimonial, pero lo que determina, o sea, lo que une la comunidad es ser de San Agustín Huila y las reflexiones que tienen alrededor. Y esa es otra manera totalmente
diferente. En el caso de Brisas también tiene que ver con la gestión del patrimonio, pero ellos han desarrollado capacitaciones. Brisa que lo que busca es como pararle bola, o su estrategia es pararle bola mucho al paisaje cultural cafetero. Lo que dice es: necesitamos capacitar a la gente joven para que sea esa gente joven la que salga a documentar ese patrimonio y lo cuente, nos lo cuente a nosotros y a otras personas también. Pero entonces diseñan es una estrategia de capacitación. La Voz del Lago pues usa una festividad, usa en el buen sentido una festividad religiosa, la fiesta de San Pascual, para mover a la comunidad en la organización, y cumplen un rol fundamental. No es solo de emisión, cumplen un rol fundamental porque organizan, ayudan, convocan, preparan, no sé qué, y dinamizan. Esa es otra manera de gestión del patrimonio. En el caso de Manantial FM, en Sibundoy y en el Putumayo, pues nada, vieron la necesidad de un espacio para la música campesina e indígena, y crean un festival que luego crece tanto que ahora tienen un concurso y se vuelve una ventana de nuevos talentos. Y nada, crean ese dispositivo que es un festival para escuchar música, su propia música, y no solo para escucharla, sino también para abrirla a que otras personas escuchen, y ese festival se vuelve también un punto de encuentro de otras personas que vienen de otros lugares a tropezarse con la música, pero no solo con la música, sino con la gastronomía, con las costumbres, dices, una manera diferente de gestión. En el caso de Viva FM, ya acá en Villanueva, Guajira, pues trasladan como las historias alrededor de la música local, la meten en la cabina, pero también para que se expanda y llegue más lejos. Y lo que invitan es como a esas personas que componen esas canciones que de pronto, vallenatas que se escuchan por ahí muy famosas, les inviten a que cuenten el tras bambalinas de la canción, cómo fue que surgió X o Y canción, en qué se inspiró. Y eso no es como la historia detrás de la historia. La historia en este caso sería como la canción que escuchamos a través de la radio, y la historia detrás de la historia es cómo ese autor o autora escribe esa canción que le motiva, pero al tiempo también es un ejercicio de memoria que se va compilando. Bueno, la cabina es una excusa para reunirse con la memoria y para compilar la memoria que queda en un archivo digital, pero que trasciende ese momento, no solo porque queda almacenado, sino porque realmente impacta en las personas. En el caso de Canalete, pues también como está este ejercicio de mezclar la música de Chirimía con la poesía, y crear un espacio para una música que está ahí, pero que de pronto no tiene tanta, como que está tan inmersa en su cotidianidad que puede haberse vuelto paisaje y se pierde de vista, y ellos tratan como de que haya una franja específica con esa música, la música de Chirimía. Y eso es, claro, en el caso de Charalá hay veredas que no, pues que están ahí, hacen parte del municipio, están cerca, experiencias, pero pues nadie sabe, y lo que hacen es como viajes por las veredas a tratar de capturar esas memorias, a ver las tradiciones y a volverlas productos sonoros que luego traen a la radio y que potencian a través del uso de redes sociales. Juventud, digamos que hace otra manera de gestión y dice: nosotros no queremos solamente transmitir eventos que se hacen y cosas así, sino que queremos incidir, y entonces vamos a capacitar, vamos a trabajar con personas que hacen gestión cultural, vamos a planificar agendas, vamos a hacer esto, y esto es mucho más allá de transmitir, y están participando activamente en la agenda cultural de Sevilla, en Valle del Cauca. Y por último, que lo dejé de último porque me sirve de puente a lo que viene, y quisiera pues también, así como invité a Guillermo, invitar a la compañera Lorena a que brevemente nos hable. La Cometa
luego de todas estas maneras de gestionar, que es como crear realidades, crear dispositivos, movilizar a la gente con diferentes estrategias que terminan siendo un producto sonoro que pasa por la radio. O sea, digamos que el hilo transversal de esto es que los productos, todo eso se vuelve un producto sonoro que pasa luego por la radio. Pues la Cometa ha hecho una parte de la reflexión, y es no solo hay que gestionar el patrimonio cultural, sino que una vez gestionado y vuelto un producto sonoro, eso empieza a ser parte del patrimonio sonoro, no solo local, sino nacional. Y la Cometa de San Gil Santander en eso ha desarrollado una experiencia que es reflexionar sobre los archivos sonoros, reflexionar sobre lo que implica conservar, lo que implica catalogar. Quisiera, si es posible, que Lorena, ¿podrías contarnos en este momento qué ha significado para ustedes ahí en la Cometa haber dado el paso a reflexionar sobre esto del archivo, del patrimonio sonoro, y prestarle mucha atención al tema de archivos? Una intervención ahí pequeña. Es Lina. Ah, disculpe. No, tranquilo, no se preocupe. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias por permitirnos también este espacio en este proceso. Realmente para la emisora ha sido difícil cuando hablamos de patrimonio sonoro, y lo hablamos con dolor, porque tal vez en los inicios de estos 24 años de trabajo, pues ha sido con ímpetu, y han pasado muchísimas voces por esta emisora, muchos jóvenes, muchos niños a través de los colectivos de radio. Con Ivonne Janet Pico, que ustedes, pues también algunos de ustedes la conocen, hace casi 10 años, la emisora, cuando cumplía los 15 años, se iniciaba el proceso de cómo contar esos primeros 15 años de trabajo de la radio comunitaria. Y fue muy triste empezar a buscar material para hacer el libro de la Cometa y darnos cuenta que por un descuido o que por el mal manejo se había perdido pues un baluarte para esta emisora y para este territorio supremamente importante, porque la Cometa ha estado en ese proceso de desarrollo social del municipio de San Gil, que ahora es capital turística del departamento de Santander. Entonces, fue ahí cuando pues surge la idea de cómo salvaguardar lo que quedaba, ¿cierto? Y eso fue más o menos en el año 2014, 2015. Nos pasó una experiencia también muy dura, y es que, pensando en que lo digital era también una forma de salvaguardar mucha de la información, se habían subido producciones a una página que teníamos inicialmente en la web, y nos la hackearon en el año 2016 y 2017. Y nuevamente se pierde otros procesos, y se pierde otro tipo de información. Entonces, ha sido un proceso bien difícil en ese sentido, ¿no? Como doloroso, de darse uno cuenta de que hay muchas cosas que se quedaron, que queda solamente como en la memoria de quienes participaron y de quienes escucharon, y que las nuevas generaciones se van a quedar sin ese baluarte para las radios comunitarias. Entonces, en el año 2000 pues yo llegué a la emisora más o menos en el año 2015, y empezamos como a buscar soluciones de cómo guardar o cómo salvaguardar todos estos procesos. Y en el año 2019, a través de un proyecto presentado al Ministerio de Cultura y apoyado por el Ministerio, pues hicimos como un primer protocolo de este proceso, buscando pues como los hitos que marcaron estos 25 años, 24 años de la emisora. Y apenas llevamos el primer proceso, porque sin embargo hay muchísimo material, pero nos hemos dado cuenta de que
el material realizado por la emisora, por todos estos productores, algunos no están completos, otros están deteriorados por el tiempo, otros se perdieron. Había una torre de un computador donde se había guardado también información, por una descarga eléctrica se dañó y se dañó la información. O sea, esto nos ha llevado a que hay que hacer varios backups y hay que tener muchas, no en cantidad, pero sí hay que empezar a organizar todo este proceso porque se pierde mucha historia, y empezar a reconstruirla nuevamente, pues no ha sido de verdad muy fácil. Y empezamos pues con una línea de tiempo de los últimos 10 años, es decir, como desde el 2010 hacia adelante, lo que hemos podido reconstruir, y todavía seguimos en ese proceso porque estamos solamente como en esa parte física de discriminar o de seleccionar esto es audioteca, este programa, ay, sí, hay una parte de este programa, y también es hacer añoranza a esas épocas en que también el trabajo voluntario era supremamente importante en las radios comunitarias. Hoy día es difícil, o por lo menos aquí en Santander tal vez es difícil encontrar ese trabajo voluntario de los inicios, en que la Cometa sí estaba, pues aquí llegaban alrededor de 90, 100 personas semanalmente, ¿cierto? Y con el tiempo eso pues ha ido menguando, y cómo buscar nuevas estrategias también para que las nuevas generaciones se enamoren de todos estos procesos, obviamente en otro contexto, pero que sigan enamorados de la radio, porque el ejercicio de la escucha nunca termina. Entonces, digamos que eso es lo que en este momento podría contarles de ese proceso, invitarlos a que valoren todo ese trabajo que ustedes también han realizado desde sus territorios, es supremamente importante, y también pues da un referente, ¿no? Para las nuevas generaciones. Creo que eso es supremamente importante para nosotros como medios comunitarios. Muchas gracias, Lina. Justamente, pues se me ocurrió porque ayer estabas en la charla que podíamos invitarte, más que poner el audio, que luego lo pueden escuchar en la página de Trayectorias. Y es por eso, porque hemos hablado digamos que se centraba en el tema de gestión del patrimonio, cómo las emisoras gestionan el patrimonio y las audiencias, pero hay una cosa fundamental, y es que nuestra materia prima es el sonido, y el sonido registrado, ¿no? Que ya se vuelve audio. Y en ese sentido, el trabajo de archivo sonoro es fundamental, y el paso que ha dado la Cometa, que yo espero que en algún momento del próximo tiempo pueda haber como un espacio formal donde puedan compartir la experiencia, como lo han hecho, el tema de catalogación, de recuperación, todo eso, porque es un tema vital para las radios que tienen sí, esa memoria guardada, y como tú dices, a veces se pierde y se pierde mucho. Para cerrar este bloque, quiero compartirles un video corto de la señora Perla Olivia Rodríguez, que es una doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de México, que justamente amplía y ratifica lo que ha dicho Lina, y que es muy, muy importante no perderlo. Listo. Voy a compartir mi pantalla, son estos 3 minutitos, y nada, disfruten. Garantizar la existencia del archivo sonoro a largo plazo significa contribuir en la preservación de uno de los patrimonios más frágiles e importantes de la humanidad, expresado en sonidos, incluso de la creación científica contemporánea para los jóvenes del futuro, para los niños del futuro. El primer vínculo con el mundo es
precisamente a partir del sonido, de esa posibilidad que tiene el ser humano de escuchar desde que está en el proceso de gestación. A partir de ahí empieza a establecer un vínculo con el mundo, ese vínculo es sonoro, y a partir de entonces empieza a tener una serie de recuerdos, de estímulos que va recibiendo y que va grabando como parte de su herencia personal, como parte de su identidad. Lo mismo pasa con las sociedades. Una parte muy importante de la expresión, de la creación, de lo que somos como sociedad es el sonido. Entonces la memoria es un componente fundamental del ser humano sin el cual no podríamos entender a la sociedad contemporánea. En el entorno de las plataformas digitales es fundamental que el documento, una vez digitalizado de acuerdo a determinados estándares y criterios normalizados a nivel internacional, sobre todo por la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, y con una adecuada, correcta y precisa metadata, se puedan generar una amplia gama de servicios y productos de información sonora. Los documentos sonoros pueden generar nuevas líneas de investigación que podrían ser algunos de los ámbitos menos desarrollados, pero latentes para la literatura, para la historia del arte, para la música. Es cierto que desde el punto de vista de la educación y la cultura se puede tener una amplia gama de posibilidades y aplicaciones. Entonces, también es importante señalar que dentro de las reflexiones contemporáneas, el impacto que puede tener, sobre todo en países de América Latina, el impacto potencial, el uso del documento sonoro, por ejemplo, en el aula, debe permitir que pueda haber dentro de los centros escolares acceso a las principales colecciones sonoras. Además de ser seres sonoros, somos seres musicales, y el primer vínculo musical con la vida es a partir del arrullo que nos da nuestra mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir fomentando ese oído musical a través del documento sonoro que resguardan las fonotecas? Ok. Bueno, creo que no, pues realmente no puedo aportar más de lo que ha dicho Lina y lo que ha dicho Perla. Me permiten la confianza. Y con eso, pues lo que le propongo en este momento, tal cual como ayer, es hacer un break, no de 5 minutos, porque no tenemos tanto, sino de 2, 3 minutos, y nos vemos sí, en 3 minuticos acá. Hacemos la pausa para que puedan ir al baño, tomar agua, tomar café, y venimos ya a la segunda parte de este espacio. Nos vemos.
Ok, disculpen, lo que decía era que el tiempo pasó muy rápido, como suele pasar, y que nos quedan unos minutos antes de las 6 de la tarde y que no quisiera que nos fuésemos sin hacer un par de ejercicios que están planeados y que uno está conectado con lo que mencionaba Lina de la cometa con respecto a lo que se produce y cómo eso podría circular. Como vemos, pues nada, hay bastantes retos con esto del patrimonio cultural inmaterial y del patrimonio sonoro. Una son las preguntas o ideas problematizadoras de las que les mostré que fueron producto de la conversación de ayer. Luego creo que seguramente aparecen más. Yo coloco esto, les propongo esto, como pensar en esas otras cosas en las cuales pensar. Aparte de la renta, yo uso la figura de don Ramón, nada, pues que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, regularmente está en riesgo, y en países como el nuestro está muy en riesgo por cosas como el conflicto armado, cosas como desastres, incluso la pandemia. La pandemia el año anterior y este año ha tenido un impacto que de pronto no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir con facilidad en este momento, pero quizá cuando se puedan hacer estudios más rigurosos, mirando hacia atrás, se podrían ver los impactos que ha tenido en la cultura, y eso a su vez cómo afecta el patrimonio. Y por otro lado, pues ya lo que mencionaba Lina y la profesora Perla, con respecto al tema del patrimonio sonoro, comprender eso desde nuestro oficio de la radio comunitaria como algo fundamental. Entonces, pues de pronto en el espacio se siente que hay muchas cosas por resolver dentro de las radios. No necesariamente todas las radios tienen que dar respuesta a eso, pero son preguntas que surgen sobre lo que hacemos. Pasando a la parte de lo que quiero proponerles que trabajemos en esto. Hombre, sí, también, así como hay cosas que pensar que dejan como bueno, ¿y cómo resolvemos este chicharrón? Pues hay espacios como este que son un poco a modo de laboratorio, que también son otras cosas en que pensar, que uno podría dejar soñar dejar volar la imaginación, soñar un poco. Y lo que les quiero proponer en este momento para resolver una de las grandes incógnitas acá, y que tiene que ver con el tema de audiencia, es cómo acercamos eso a audiencias de una manera chévere, atractiva y tal. Y lo que les voy a proponer es un trabajo en en dos grupos. En este momento en la sala, pues aparte de la persona del ministerio, Milton y yo, pues hay 14 personas, si mal no estoy. Lo que le propondría es trabajar un rato en dos salas diferentes para intentar crear un aparato, un dispositivo o una experiencia. Por eso usé el del mentidero, porque creo que era como una cosa que combinaba todo, pero ya les hablé de los festivales de música, les hablé de los viajes hacia las veredas, y les mencioné otras cosas que pueden como ampliar el panorama. Y lo que les propongo es como dialogar un rato entre ustedes para proponer un esbozo, un prototipo de un aparato pues, que puede tener parte física, por decirlo de alguna manera, un dispositivo que es simplemente como algo que detona, no sé, una conversación o algo así, o una experiencia, y que hay como unos parámetros que pueden tener en cuenta. No significa que los deban tener en cuenta, pero que yo sugiero que los tengan en cuenta. Lo primero es que no importa si es muy rudimentario o muy sofisticado. Ejemplo del mentidero no es nada sofisticado, por decirlo de alguna manera, para nuestro momento histórico. Para otro momento sí es súper sofisticado, pero para este momento no. Les sugiero que sea para público desprevenido, porque nosotros estamos tan inmersos en nuestro ejercicio de la radio que de pronto ya tenemos muy claro quién es nuestra audiencia. Bueno, pero ¿qué tal si nos arriesgamos en este momento a pensar algo para un público que no nos está esperando, que no nos escucha?
Y eso está conectado con el tercer criterio. Iván, perdona. A Dime, propósito, un público que no nos escucha, nos escribe la emisora de la Cometa que no está escuchando. Entonces, no sé, como en este tipo de relación con la tecnología, pues bastaría con que, por favor, verificaras 3 o 4 que confirmen que se oye bien, y entonces le pediríamos a la persona de la Cometa que, si es posible, salir y volver a entrar a esta sala, pero si quiere, confirmamos si se te está escuchando perfecto. Se está escuchando perfecto. Uno. Gracias, Guillermo. Sí, Milton, gracias. Fue al comienzo del encuentro que al parecer no tenía sonido, pero yo salí y volví a ingresar y ya estoy escuchando normal. Muchas gracias. Bueno. Sí, porque a veces pasa, uno puede terminar hablando solo. Gracias, Milton, por el llamado. Entonces, nada, decía lo que estar con un público desprevenido, no necesariamente con una audiencia ya determinada, pensar algo que puede funcionar en el espacio público, y es justamente para salirnos de la cabina. Muchas de las experiencias que más o menos esbocé tienen que ver con eso, con no estar en cabina, sino fuera y en el espacio público, porque permite también otras relaciones con quien pasa por ahí, con quien está. Que sea fácil de armar y de transportar, porque pues estamos hablando de prototipos que de pronto no funcionan en las distintas radios, ¿no? Que puedan pensar también como en el público, que es decir, que sea adaptable para público juvenil, infantil, pero también públicos que tienen, y eso se conecta tanto se conecta con las charlas de los días anteriores de las compañeras y compañeros también de la esquina y de Suba, y es como hay otros públicos. O sea, ¿cómo le llevamos, por ejemplo, el patrimonio sonoro local a personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, o con discapacidad visual, o personas que tienen dificultades para la movilidad? Eso es un universo que de pronto también a nosotros en la gestión del patrimonio, y cuando pensamos en eso también podríamos como pensarlo, y este es un juego nada más. Y podrían pensar algunos formatos. Ayer en 30 segundos, ayer hicimos un ejercicio de formato que, hombre, pueden ser cosas tan sencillas como esas, ¿no? Como en 30 segundos cuéntame el patrimonio cultural o lo que tú consideras patrimonio cultural de tu comunidad. Entonces podrían arriesgarse. ¿Qué debe tener cada equipo? Cada equipo debe tener alguien que modera, o sea, que ayuda como a dar la palabra, alguien que recoge las ideas principales y alguien que aporta ideas. Entonces la idea es que no sea silente, no sea solamente 2 o 3 personas la que hablen. Y nada, eso es lo que les pediría. Para eso vamos a tener un tiempo de aproximadamente 10 minutos. Como digo, es solo una aproximación, es un esbozo. 10 minutos para que ustedes se puedan reunir, conversar. Tal. Repito, ¿qué es lo que les propongo en el ejercicio número 1? Es diseñar algo que puede ser un aparato físico o un dispositivo entendiéndolo como una excusa que detona cosas, o una experiencia que ustedes van a dialogar y tienen unas opciones que están ahí en blanco. Digo que es rudimentario o sofisticado, y bueno, lo que expliqué. Quiero preguntar en este momento, ¿es claro lo que yo les he pedido? Pueden escribir en el chat o decir si es claro o no es claro. Explícanos de nuevo. Bueno, yo intentaré revisar un poquito. Hola, buenas tardes nuevamente. Lo que nos propone Iván y Milton en la propuesta es reunirnos para conversar sobre la idea de algo que puede ser un aparato o una experiencia en donde reúna estos elementos que tú has planteado. O sea, es como vamos a proponer hacer algo. Sí. Ok.
Sí, justamente son dos equipos y dos equipos tienen que diseñar en 10 minutos, dialogando entre ustedes, o un aparato, o un aparato, o un dispositivo, o una experiencia para acercar el tema del patrimonio cultural sonoro a una audiencia que no es en la radio. Es básicamente eso. Pero que la propuesta surge desde las radios aquí reunidas. Exactamente. Aquí hay personas que están vinculadas en la radio, pero que cruzan cosas. O sea, no tiene que ser necesariamente solo radio. Por eso, pues, simplemente lo que digo son como algunos tips que pueden tener en cuenta. ¿Por qué no doy más detalle? Bueno, porque la idea es que dialoguen al respecto y lleguen como a una idea. Y nos viésemos en 10 minutos acá. Lo que necesito saber es si todas las personas están claras, o mejor dicho, si he sido claro para que de pronto evitaron confusiones en los grupos, porque yo no voy a estar en el grupo, les voy a dejar a ustedes en cada grupo para que ustedes pues, dialoguen al respecto. Son 10 minutitos nada más. Iván, una precisión de tiempo. Yo creo que en la metodología sí creo, porque Guillermo dijo al comienzo que él va a tomar un tiempo evaluativo. O sea, a veces nosotros programamos y decimos vamos a estar hasta las 6, son las 5:30. 10 minutos sería 5:40. ¿Cuánto tiempo necesita que suspendamos nosotros para que Guillermo haga lo otro y no abusar como de la promesa con la gente del horario, ¿no? Entonces, claro, no sé si como esto va ocurriendo en el camino, ¿no? El tiempo que dice Guillermo necesitan para la evaluación sería que nosotros estuviéramos cerrando en qué momento, ¿no? También. Sí, más o menos sería sobre las 5:50. Listo. Lo hacemos así. Sí. Repartirnos tendríamos 10 minutos y otros 10 minutos para cerrar, digamos así. Sí, exacto. Ok, entonces Mayra ya creó los grupos y en este momento van a ir allá y a las 5:40 van a volver acá a la sala general. ¿De acuerdo? Ok, Mayra, te pediría entonces que envíes a las personas a cada grupo. Nosotros quedamos en el no grupo. Porque este es un grupo. Pareciera. No, este no debería ser un grupo, deberían ser dos grupos, pero bueno. Porque está entonces, yo muteo y desaparezco aquí. ¿Quiénes están acá? Milton, aquí. Es que aparecen como participantes no asignados. Entonces, bueno, aquí está Gio, Fernando, Luz Marina, Edwin, compañero Edwin, hola. Rocky. Bueno, nos toca como empezar a organizar entonces. Si estamos acá en este grupo. Aquí. Memo, ¿me ayudas entonces? A ver qué hacemos con los que estamos acá. Pensamos un poquito como en el tema de crear este dispositivo. ¿Qué se nos ocurre? Sí, podríamos hacer como una lluvia de ideas muy ligera. Pero si este ya es el grupo, yo digo que sigamos como la regla planteada. Entonces, digamos, primero, ¿quién desea moderar? Si Melba y quién hace de relator, ¿no? O relatora. Entonces, es como quien va a contar allá. Y los demás tiramos corriente.
como primero sería definir eso. Bueno, yo puedo moderar, De acuerdo. propiciando un poco la participación de nosotros para no tener que participar tanto, ¿no? Estar ahí Sí, de más acuerdo. como moviendo la cosa. De acuerdo. Entonces, y bueno, pero no sé, Pero Luz sí necesitamos María, alguien que sea relator, sí, o O relatora. relatora. ese es Alguien de ese es el cargo al que más le huyen todos, ¿Verdad? a los relatores, sí. Y la gente dice, no, me toca escribir, no me toca. Entonces, bueno, Aquí la relatoría es sonora. más descriptiva desde el oral. Pero no sé si estaremos entonces, no sé, me gustaría saber si los demás que están aquí en este grupo, Rochi, Edwin, Luz Marina, Fernando y Gio, proponen alguna idea de lo que nos sugirió Iván y Milton de trabajo grupal, digamos un dispositivo, una actividad o algo para permitir pensar lo patrimonial desde las emisoras. Nada, nadie, no está nadie. No sé si es que están... Seguramente que sí. Espérate, verás. ¿O será que están en otro grupo? Una inquietud, ¿me escuchan? Señor, Sí, Luz sí, Marina. sí. Lo que pasa es que yo he estado asistiendo a las jornadas de por la mañana y hoy tuve la tarde libre, pues quise escuchar cómo estaban trabajando ustedes, pero estoy un poquito perdida. Pues hubiera querido estar en todas las jornadas. Eso es que me siento un poco insegura para participar porque me falta como la información pues de lo que han trabajado. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, si se trata de pensar cómo trabajar desde la radio del patrimonio, quería contarles que en Cali hicimos un proceso desde las vocerías de ciudadanos, todas las áreas artísticas y de las áreas de patrimonio, para mejorar, aportar al plan decenal de cultura, mirar la implementación de estímulos y trabajar un poco estímulos para que más personas pudieran acceder a ese recurso, facilitar el acceso a estímulos. Entonces se me ocurre pensar que ese proceso tan interesante ciudadano que ocurrió en Cali, que surgió después de unas marchas que se hicieron, la marcha del suplicio y otra marcha convocada por artistas, hubiese una emisora de radio cuente lo que fue ese proceso de los mismos artistas organizándose para mejorar las condiciones de su sector y luego cómo se escogieron esas vocerías entre los ciudadanos, ese movimiento y también activos en el medio, democráticamente esas vocerías. Por ejemplo, aunque trabajo mucho en la parte de artes plásticas, como también soy comunicadora, por mi trayectoria en la vocería en una de las vocerías de comunicaciones. Entonces se me ocurren programas de radio que recojan los procesos activistas del sector cultural, cómo ellos pueden o no tener una interlocución con el gobierno, con la Secretaría de Cultura, con el Ministerio, que hay mucha riqueza de todo lo que han hecho los ciudadanos para poder mejorar sus propias condiciones, tanto de manera independiente como de manera articulada con el propio Estado, y en conversación y a veces en contradicción con el Estado. Esta historia de Cali me gustó, me parece que tiene mucha riqueza, que sería triste que se perdiera. Eso es todo. Bueno, Marina, muchas gracias. Siempre Cali nos deja gratamente sorprendidos con todas esas experiencias. Es una idea muy bonita. Cali B. Gracias. Sí. Bueno, yo voy a decir algo que a mí me ha llamado la atención. Esto, en algunos momentos yo he visto, es una especie de mapas sonoros. Digamos que esa experiencia que ha empezado, bueno, yo de mi reincorporación más reciente ha sido como a través de lo que ha planteado Melba y su lugar ahí en el ministerio, es que hay estos mapas sonoros, los lugares donde están las radios comunitarias en Colombia, y seguir como está. Aquí hay 23 no sé, ahí corregirá también Guillermo, son
bueno, más de 1000 municipios, me imagino que habrá muchísimas más emisoras que no están articuladas, pero que fuera haciendo eco como a llenar ese mapa. Lo que habría que decir en el mapa es sobre qué aspecto sonoro, ahí es donde empiezan como las categorías. Entonces, si vamos a armar un mapa sonoro interactivo, digámoslo así, como sería como el dispositivo en el que estoy pensando, y del diálogo decir, vamos a coger algo de allí, ¿qué ponemos a sonar? ¿no? Entonces, a mí hay un tema que me llama la atención por más de los muchachos y demás, pero me he puesto a leer. El sonido ha tomado una nueva dimensión. Ahora se exploran eso que llaman como 8D, ADRS o RSM, no recuerdo cómo es el término, pero hay nuevas exploraciones sonoras que con un festival que ocurre aquí en Barranquilla, que es que incluye un tema de limitados visuales y un trabajo que ya lo hacía un ministerio, pero que me parece a mí que la radio tendría otra mirada para proponerlo. No lo hemos hecho, pero estoy soltando aquí ideas. Es como decir uno cita a ciegas, es decir, como que cerremos los ojos para poder contar una historia desde la mirada del limitado visual. Pues a veces hay tanta experiencia que nos permite como otra forma de percibir el mundo, como lo decía la investigadora de la Autónoma de México, como volver a esa importancia del sonido, y que hoy ya hablan de eso en esos sonidos 8D o demás, que hay como tanta exploración sonora, que son como 2 micrófonos con forma de oído, a la distancia en que está el oído humano, etc. Entonces yo hablaría de esos dos, dispositivo por un lado, tipo mapa, y nuevas exploraciones del sonido, como pensar con los ojos cerrados. Holofonías. La gente de Sevilla Valle, la emisora Juventud, han trabajado la experimentación del sonido a través de las holofonías. Es una propuesta muy interesante porque es como un sonido en 3D. Entonces, exactamente. Y además tiene otras implicaciones en términos de salud, o sea, también todos estos ejercicios de meditación y hacen también que las frecuencias, ¿no? Entonces, cuando uno pone la atención en la escucha también abre otras relaciones con lo emocional. Sí, bueno, yo he escuchado entonces, otros que hablan susurrando también, sí. Pero entonces sería un dispositivo, sería el mapa sonoro con ese, y ahí entraría lo de Cali, lo de Barranquilla, lo de Sevilla. Exacto, sería, si fuera por el lado de un mapa nuestro sonoro, dispositivo es habría mapa que ir sonoro, haciendo como propuestas, pero si estuviéramos de acuerdo, digamos, y después se van eligiendo temas que sí, podría ser una ronda de tal exploración del sonido para que quede en el mapa sonoro. Eso, y además es interactivo y participativo, porque el que quiera va poniendo su apuesta allí en el mapa sonoro. Sí, ahí yo no sé si nuestro amigo Edwin, que lo veo aquí, pues el Banco de Contenido del Ministerio es como la caja de Pandoras, la salvaguarda de lo que podemos llamar más cerca de lo sonoro patrimonial. Sí, cierto. Lo único que hay en el país. Y allá hay unas cosas poderosísimas, pero entonces también también es otra cosa, es que hay mucha cosa que está guardada, pero la gente no sabe que está guardada. Entonces, de pronto, y a lo mejor no es tanto crear, sino más bien contar que existen. No sé, a veces también puede ser unas estrategias de divulgación para el uso. Sí, cierto. Que están allí. O bueno, o anclar sería maravilloso anclar todo lo que hay en el banco sonoro o en lógica de mapa sonoro, como decía Milton, ¿no? Entonces que uno haga clic en algún mapa y encuentre, por ejemplo, vamos para el valle, da clic a ver qué hay y aparece todas las sonoridades que están allí vinculadas al banco. Sería maravilloso. Melba, disculpa, hay una cosa que hemos hecho aquí y yo sí hablaba con Iván que en cualquier otro espacio sugerírtelo, porque en este caso en Barranquilla, el Banco de la República, en su área cultural, a nosotros llevamos un tercer año consecutivo de una cosa que llama Barreal, y va quedando allá como también un archivo sonoro con unas historias de barrio. Pero si ese Banco de la República, en los lugares donde lo hay, el mismo ministerio podría hacer esa articulación. Digamos que ellos, en parte, ayudan a financiar, digamos, cualquiera de estas iniciativas. Uy, eso está muy, muy interesante. Me gusta y va muy en sintonía como con las intenciones que estamos tratando de promover dentro del ministerio, ¿no? Buscar aliados y empezar a mover esto de lo patrimonial sonoro. Bueno, pero
No sé qué más dicen los demás compañeros para Por ahora nos quedamos con el mapa sonoro, que sería el dispositivo, Ok, porque creo que en cualquier momento ya nos mandan a la sala general porque ya estamos repasados del tiempo. bueno, listo. Lo que yo le digo a Iván, y creo que Melba y Guillermo lo comparten, cuando son estos espacios conversacionales, pues nosotros dejamos tanto de ser moderadores, pero nos involucramos en la misma conversación, ¿no? Esto no está predispuesto ni nada. Por ahí Luz Marina nos acompañó, aunque ya se fue. Ah, ahí está Luz Marina, sí. Bueno, no sé. Nosotros nos quedamos acá mismo. Sí, pues lo que podemos construir también desde las intenciones, ¿no? Y desde los quereres. Entonces, vamos con esas dos ideas. Me gustó esto de barreal, ¿se llama? Sí, barreal es como una contracción de barrio, historia real, más o menos. Está bueno, sí. Chévere. Como los diseñando de León Octavio, ¿no? De Villamaga y todo su proceso utópico de la radio. No sé si han escuchado esa experiencia, me imagino que sí, de León Octavio. Villamaga, sí. Por ahí no está poniendo la cámara Iván. ¿Hay alguna novedad? Porque yo veo el tiempo, es como si ya estuvieran los 10 minutos, pero no nos sacan de aquí, entonces uno espera como que... No, nosotros nos quedamos acá, los devuelven los demás. Ahora estamos esperando que vuelvan. Ya ahí vienen. Las otras personas. Ya vienen nosotros. Ya iban llegando. Y van llegando. La mitad de la producción sonora debía ser humor, hombre. De acuerdo. Bueno, no sé si es que estábamos solamente nosotros 8 en la sala. Oh my God. Si por favor traen a los demás a la sala. Sí, ya cerró. Ya cerró Mayra y están volviendo. Ahí ya empezaron a aparecer las otras personas. Estábamos en caliente. Iván, nos sacaron y estábamos en plena El tiempo charla. Bueno, nos pero tiraron. Esa es la diferencia entre la virtualidad y lo presencial. En lo presencial, muchachos, vamos, nos están esperando. Aquí es impositivo. ¡Puf! Se cerró. Sí. Y pues nada, era una excusa realmente para que se reunieran un momento y también conversaran entre ustedes. Lo que voy a pedir en este momento es que una persona de cada grupo simplemente como que cuente a grosso modo. No vamos a entrar tanto en detalles porque hay que darle chance al cierre formal. Pero nada, es simplemente eso, contar un poco a qué llegaron, no importa, esto es un prototipo y vale como idea. Entonces, ¿qué grupo quiere comenzar? Tiene 2 minutitos para hacerlo, para presentar las ideas grosso modo. No se peleen, no se peleen. No se peleen. Eso, Brigitte, Laurita. El tiempo corre. Bueno, pues nosotros estábamos compartiendo con emisoras de Ibagué, de Ciudad Bolívar y San Gil Santander, y nosotros como pues, representantes de SUA, ¿verdad? Y encontrábamos en la itinerancia una forma de llevar ese patrimonio cultural a diferentes lugares. Algo muy interesante que salió también como experiencia desde la Cometa es, bueno, tener como dispositivo, esto entre la Cometa y Brigitte, que hace parte de emisoras de Ciudad Bolívar, tener como dispositivo una computadora y un video BIM para poder proyectar, ya sean imágenes, audios, fotografías, audiovisuales, ese patrimonio cultural, ¿verdad? Pero lo más interesante es llevarlo a lugares donde normalmente no se supone que nos encontremos con ello, como por ejemplo centros comerciales, que son pues lugares destinados al consumo,
Entonces, poder llegar con estos, digamos, estas proyecciones culturales a estos lugares, pues puede generar un impacto y atraer a las personas porque es algo que genera una ruptura, es diferente y eso puede atraer a las personas que están ahí. Y allí se pueden también encontrar como personajes, por decirlo de alguna forma, que las personas de la emisora asuman sus personificaciones y empiecen ya a generar narraciones sobre el patrimonio cultural a la audiencia que se va, digamos, que va llegando a esos lugares. Muchas gracias, Laura. Bien, muy chévere. Ahí creo que inspira. En el grupo de donde está Melba, Milton, ¿cuál es la propuesta? O sea, ya aquí hay una concreta, itinerancia, centro comercial, con unos aparatos y conectar con eso. Bueno, yo asumo las veces de vocera. Estábamos conversando un poquito sobre qué hacer y bueno, muy en borrador. Dos ideas, una poderosa de pensar en hacer como un mapa sonoro, porque no es una idea nueva, es más bien una idea que siempre ha estado allí latente, pero tratar de construir como un gran dispositivo donde podamos converger todas las emisoras, por lo menos esto que ya se está aquí haciendo, y que permita como recoger esas experiencias, digamos, una propuesta un poco más desde la interactividad. Por ahora como eso, y luego lo otro que conversábamos es que de todas maneras también hay repositorios de procesos sonoros, como el Banco de Contenido del Ministerio de Cultura, pero el problema es que no se conocen o no se sabe que existen o la gente no sabe cómo llegar o es muy complejo encontrar la ruta. Entonces también como wow, sería chévere vincular todos los productos del Banco Sonoro a ese mapa interactivo para que la gente supiera qué hay y qué se está haciendo. Bueno, un poco eso. No sé si de pronto Memo, bueno, o Milton, que está por allí. Sí, yo diría el dispositivo ese, pero lo otro, decíamos que en esta misma idea de lo que se viene hablando, el equivalente a catalogar en un mapa interactivo sería que de común acuerdo se fueran llegando a unas temáticas que pudiéramos construir. Desde Cali nos decían que Luz Marina es una experiencia de ciudadanía, entonces si así mismo fuéramos hablando de diferentes experiencias, diríamos, ¿por qué no trabajamos este semestre algo y el mapa sonoro se alimentara, digamos, con una categoría, pues por decirlo así? También hablamos de una necesidad de las alianzas del ministerio con muchas otras instituciones y poníamos el ejemplo de Barranquilla con el Banco de la República, que ya hemos trabajado nosotros, por ejemplo, con el área cultural, el tema de alimentar también una plataforma sonora. Si visitaran hoy el Banco de la República, ya aparece una serie que por tercer año consecutivo hacemos sobre historias de barrio, Barreal. Y ahí aprovechar la cuñita, ya que Edwin nos compartió, ahí les dejamos el enlace al Banco de Contenidos, que realmente es una caja de Pandora maravillosa. Y yo no sé, a veces digo, pero las emisoras se quedan cortas programando y aquí lo que hay es recursos para programar. Y este Banco de Contenido está a disposición, se puede rotar. Entonces ahí la pregunta es, o no conocemos cuáles son los usos del Banco de Contenidos o tal vez nos hace falta como explorar más. Ok, bueno, muchas gracias realmente por las ideas. Creo que incluso las ideas se complementan, es decir, llevar ese mapa interactivo, si es físico, por ejemplo, una versión física se puede llevar al centro comercial y que las personas pudieran ahí también interactuar con eso. Cuando digo mapa físico es porque se pueden usar otro tipo de tecnología, no sé, códigos QR, o se puede hacer simplemente, trae tu USB y te damos archivos para que escuches tipo podcast. No sé, ahí como que se cruzan las dos ideas y si tuviésemos jornadas más largas de creación, seguramente podríamos inventarnos un montón de cosas, tanto tangibles como no tangibles, digitales, análogas, rudimentarias, sofisticadas, no sé, como cruzando esas cosas. Yo, digamos que en nombre de Bocaribe, aprovecho para darles las gracias por habernos brindado la posibilidad de estar de tiempo con ustedes, sabiendo que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que ayer era jueves y había una jornada también como dura, pero llegaron hasta acá y es muy, muy valioso. Agradecerle a las personas también del ministerio, Mayra, Melba, Guillermo, que han estado ahí también ayudándonos mucho a desarrollar esto. Y también compartirles que estamos
reflexionando sobre esto del tema del patrimonio también, no de manera tan estructurada, pero esto nos aproxima a eso nosotros en Bocaribe, porque también tenemos un gran banco de contenidos ahí que no, en este momento, si se va la luz, si se pierde un disco duro, se pierde una gran memoria de muchos años. Y nada, creo que esto funciona mucho para pensar sobre patrimonio sonoro, sobre la gestión del patrimonio cultural. Milton, no sé si tienes unas palabras antes de irnos. Muy breve, yo primero agradezco a Guillermo, Melba, porque creo que han abierto lo que hace muchos años siempre hemos dicho. A veces las emisoras comunitarias carecemos de no ser autónomas en movilizarnos y demás, pero siempre es bienvenido un aliado de toda la vida, incluso pues con nosotros como ha sido el ministerio. Y de los compañeros que participaron, decirles que para nosotros no tuvo ninguna pretensión, como lo dijo Iván al comienzo ayer, más que de un diálogo entre pares. Es decir, nosotros no somos ninguna autoridad, lo hacemos con cariño, nos gusta esto y que lo que veamos en toda esta experiencia compartida nos vayamos pensando qué nos gustó y qué podemos hacer en cada uno de nuestros lugares. Esto es una motivación y de nuevo agradecimiento a Melba y a Guillermo. Un abrazo.